que bueno, muy brevemente estamos en este espacio, que es el espacio de Uzarra, pero el alma y el corazón de este espacio es la Escuela de Filosofía Nueva Cortes, que es la que nos ha vivido aquí, y la idea así muy genérica y concreta es poder sacar los valores que nos hacen realmente humanos y darle el lugar que le corresponde a la filosofía, que es realmente la filosofía es una filosofía práctica, y entenderla, porque hoy en día pues a veces no se entiende la filosofía como algo práctico, cuando sí que lo es. Entonces, bueno, pues con esta idea vamos a intentar hacer una actividad como la de hoy, que es sacar esos valores humanos que todos llevamos dentro para ser realmente humanos y poder ser un poco mejores. De esta manera, todo lo que esté a nuestro alrededor vamos a poder hacer un mundo un poco mejor en la medida que nos corresponde a nosotros. Y para ello, pues hoy vamos a hacer un viaje a través de la mitología y de los monstruos mitológicos. Y bueno, para conocer un poco a los monstruos, vamos a ver ahora un pequeño vídeo donde vamos a conocer un poco primeramente la historia de los monstruos que nos van a acompañar en esta parte. Entonces, pues... La Hidra de Lerna era hija de Tifón y Ezquidna. Tuvieron varios hijos monstruosos aparte de la Hidra: Cerbero, la Quimera, el león de Nemea, el águila de Prometeo y la cerda de Cromio. La Hidra fue el segundo trabajo de Heracles. Euristeo mandó matar a la Hidra a Heracles. Al llegar al pantano del lago Lerna, donde habitaba la Hidra, Heracles se cubrió su boca y su nariz con una tela para protegerse de los vapores tóxicos. Disparó flechas ardientes a la guarida de la Hidra, una profunda cueva de donde solo salía para aterrorizar a los pueblos cercanos. Cuando ésta salió, se enfrentó a ella, portando tan solo una espada. La reacción de la criatura cada vez que cortaba alguna de sus cabezas era que crecían dos más. Dándose cuenta de que no podía derrotar a la Hidra de esa manera, Heracles pidió ayuda a su sobrino Iolao. Su sobrino, inspirado por Atenea, tuvo la idea de usar una tea para cauterizar los cuellos, tras cada decapitación. De esta manera, Heracles cortaba la cabeza y Iolao cauterizaba los cuellos. Finalmente, la cabeza inmortal de la Hidra fue cortada por una espada dorada que Atenea había dado a Heracles. Heracles colocó la cabeza, aún viva y coleando, bajo una gran roca en el camino sagrado entre Lerna y el Ayo, mojando sus flechas en su sangre venenosa. Así completó su segunda tarea. Medusa era una de las tres gorgonas y hermanas de las tres Grallas, hijas de Forcis y Ceto, monstruos del mundo arcaico. De las tres gorgonas, Medusa era la única mortal. Según las fuentes más antiguas, habitaba junto a sus hermanas cerca de las Hesperides. Allí la fue a buscar el héroe Perseo, hijo del dios Zeus y de la mortal Danae, por orden del rey Polidectes. Perseo recibió la ayuda de los dioses Hermes y Atenea, y gracias al robo del único ojo y el único diente de las Grallas, éstas le ayudaron y le revelaron el camino para encontrar a las ninfas. Estas ninfas le entregaron las sandalias con alas, el casco de Hades que le hacía invisible y un saco mágico. De esta manera, y según las fuentes más antiguas, el héroe se infiltró en la cueva de las gorgonas mientras éstas dormían, y mediante un corte certero le cortó la cabeza a Medusa, la guardó en el saco y se volvió invisible con el casco de Hades, para escapar a toda prisa de la venganza de las otras gorgonas. Fuentes posteriores relatan que fue la ayuda de Atenea, entregándole un bronce tan perfectamente pulido que servía como espejo, lo que le ayudó a decapitarla. Del cuello de Medusa nacieron sus dos hijos con Poseidón, Crisaor y el caballo alado, Pegaso. Finalmente, Perseo entregó la cabeza de Medusa a Atenea, quien la colocó a partir de entonces en su escudo, como emblema protector. Minotauro. Tras ascender al trono de la isla de Creta, Minos compitió con sus hermanos para gobernar.
pidió ayuda a Poseidón para que le mandara un toro blanco como la nieve, como signo de apoyo. Poseidón lo hizo, y Minos debía matar al toro para demostrar su agradecimiento a la deidad, pero al verlo tan hermoso decidió quedárselo. Por su desobediencia, Poseidón hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara profundamente del toro. Pasífae hizo que el artesano Dédalo le hiciera una vaca hueca de madera, metiéndose dentro para aparearse con el toro blanco. De esta unión nació el monstruoso Minotauro. Pasífae lo cuidó, pero creció y se volvió feroz y comenzó a devorar humanos. Minos, tras obtener el consejo del oráculo de Delfos, hizo que Dédalo construyera un laberinto gigante para encerrar al Minotauro. A la par que el laberinto encerraba al Minotauro, uno de los hijos de Minos, Androgeo, fue asesinado en Atenas después de una competición olímpica. El rey de Creta declaró la guerra a los atenienses. La victoria de Minos imponía varias condiciones, y una de ellas era entregar a 14 jóvenes castos como sacrificio para el Minotauro. Años después de este duro castigo, Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al Minotauro y así liberar a su pueblo de esta condena. Al llegar a Creta, los jóvenes fueron presentados a Minos. Teseo conoció entonces a Ariadna, la hija del rey, quien se enamoró de él. La princesa rogó a Teseo que se abstuviera de luchar con el Minotauro, porque esto le llevaría a una muerte segura, pero Teseo la convenció de que él podía vencerlo. Ariadna, viendo la valentía del joven, se dispuso a ayudarlo e ideó un plan para que Teseo encontrara la salida del laberinto en caso de que lograse vencer a la bestia. Ariadna le entregó un huso para que, una vez ingresado en el laberinto, atara un cabo del ovillo a la entrada. Así, a medida que penetrara en el laberinto, el hilo recordaría el camino de vuelta. Finalmente, Teseo derrotó al monstruo. Dragón. Son seres muy presentes en las mitologías de las diferentes culturas. Representaría lo animal por excelencia. Posee muchísimas connotaciones. Vamos a ver algunas de ellas. En Occidente pueden ser enemigos primordiales, algo terrible que debe ser vencido, ya que todos los héroes deben someterse a la prueba de vencer al dragón en algún momento de su viaje. También la palabra dragón proviene de la palabra griega derzein, viento. Por ello se convierten muchas veces en guardianes de templos y tesoros, es decir, guardan la sabiduría. En alquimia poseen varios significados según el tipo de dragón que sean: dragón con alas, dragón sin alas. Oriente. Por ejemplo, en China están presentes como símbolos del poder imperial, es decir, la perversión sublimada y superada. Los bajos instintos han sido dominados. Tanto el dragón como la serpiente indican la vida con sus ritmos y sus ciclos, estaciones intermedias entre el espíritu y la materia. El caso del dragón mordiéndose la cola, llamado Ouroboros, simboliza el tiempo. Bueno, la tecnología puede fallar, pero la mitología no. Es algo que está presente en la mente o en el corazón, en la imaginación de todos los pueblos, y reconocemos muchas de estas figuras, nos impactan a través del tiempo y bueno, nos las tomamos como fantasía, leyendas, pero en gran parte sí, porque no vamos a encontrar ningún esqueleto de un dragón tal y cual lo pintan en las historias mitológicas, pero son cosas reales. En realidad la mitología es el compendio de la sabiduría antigua. O sea, son alegorías, son símbolos, es todo un lenguaje que esconde un significado sobre el alma humana, las leyes que gobiernan la vida, nos da enseñanzas, claves, nos ilustra las pruebas que todo ser humano tiene que superar, qué armas hay que utilizar,
Si supiéramos sacar todos los significados que hay en la mitología, podríamos resolver el problema de nuestra existencia, de nuestra vida. La clave quizá es entender que lo que se está representando es lo más importante quizá de la mitología, todo lo que ocurre, las situaciones, los monstruos, los héroes, las almas, los dioses, los demonios, está todo dentro de nosotros mismos. La mitología es una representación de nuestro interior. Y quizá la figura que domina las historias mitológicas es la figura del héroe. Los héroes nos lo representan como hijos de dioses, seres que nacen con unos dones especiales, tienen más fuerza de lo normal, son más inteligentes, más fuertes, más valientes, más guapos, y son los que viven las aventuras. Pero eso que se representa en las leyendas está también dentro de nosotros mismos. O sea, no hay... el héroe, vamos a decir, está en nosotros mismos. No hay una persona que, por sus capacidades iniciales, está destinada a ser algo que nosotros no podemos ser. Esos valores, esas cualidades, están en nosotros. La diferencia está en que las personas que hemos visto que han realizado grandes hazañas en la historia, se han decidido a iniciar ese camino de mejoramiento, esas aventuras, a superarse a sí mismos, a crecer, a vencer dificultades. Pero todos tenemos una chispa inmortal, una chispa de idealista, unos valores que solo están esperando que los desarrollemos para hacer una vida mucho más plena y completa. Y si hay un héroe interior, también hay monstruos interiores. Los monstruos son una representación de los defectos humanos o de situaciones que tenemos que superar para crecer y completarnos. En la psicología que nos ilustra, no sé si conocéis al psicólogo Jung y la escuela que se llama Jungiana, a partir de él, nos habla del concepto de sombra. La sombra es la parte de nosotros mismos que no está expresada. Nosotros estamos aquí, somos un personaje, vamos a decir, nos comportamos, seguimos unas normas de convivencia, hablamos un lenguaje común, pero está todo lo demás de nosotros mismos que no se ve. En esa sombra estarían las claves de muchas cosas que querríamos llegar a ser, pero no hemos conseguido, defectos que no conseguimos superar. Estaría la respuesta a ese pequeño mal hábito que tengo, ¿por qué no soy capaz de quitármelo? Esa pequeña o gran cosa que quiero desarrollar, cualidad que quiero desarrollar, ¿por qué no soy capaz ¿por qué me falta valor? ¿Por qué tengo miedo? Todas las claves de eso estarían en esa sombra. Tendríamos que entrar en esa sombra para desentrañar los mitos y completarlos. Entonces, es curioso porque en la antigüedad, cuando se hablaba de un monstruo, se consideraba una especie de señal de los dioses. Aparecía no solo un monstruo, sino una criatura deforme o con características especiales, se consideraba una señal de los dioses y era una llamada a la acción, una llamada al héroe para que se pusiera en marcha y cambiase algo dentro de sí mismo. En resumen, el héroe es el que se atreve a iniciar el camino y quiere evolucionar, quiere crecer, no se quiere quedar como está. Digamos que pasar por la vida, como se suele decir, sin pena ni gloria, sin haber aprendido nada. Nacer, crecer, desgastarse, envejecer y desaparecer. El héroe quiere algo más. Y con esto ya podemos empezar a hablar de los monstruos de esta tarde, que hemos seleccionado 4. Que son la medusa, el primero de ellos. Brevemente un poco, bueno, ya conocemos un poquito más a Medusa, pero vamos, nada, unas pinceladas de la parte simbólica de la que hablamos. Entonces, Medusa tiene esas serpientes en el pelo. Claro, ¿qué hacen? Esas serpientes paralizan. Entonces sería cuando en nuestra mente hay esas cosas que en momentos que igual tenemos que crecer o que hay un cambio en nuestra vida y de repente nos quedamos como paralizados. Empezamos a pensar ideas recurrentes que lo que hacen es
todas para no hagas esto, porque es un momento de cambio y entonces todas esas ideas negativas nos paralizan, esos pensamientos negativos nos paralizan y serían esas serpientes de Medusa. Entonces, claro, necesitamos ver las cosas con una mente de una manera objetiva, con sabiduría, y por eso el escudo, en donde el escudo de Atenea tiene a Medusa colocada en el escudo, es decir, que Atenea nos ayuda, vemos la sabiduría, nos ayuda a ver dentro de esos pensamientos, no perdernos en esos pensamientos negativos, ver con claridad las cosas y así poder avanzar, porque si no nos quedamos paralizados y ante la vida está llena de cambios, no haríamos nada. Entonces, bueno, esa sería una de las partes de Medusa. Y luego el Minotauro. Bueno, el Minotauro, como vemos, es un ser monstruoso con cabeza de toro. Sería esa parte cuando nuestra conciencia la tenemos en un nivel muy básico, muy instintivo, y entonces pues no puede avanzar mucho porque está como a sobrevivir y poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que encima el Minotauro exige un sacrificio en la historia, exige que vayan los jóvenes atenienses y los devora. Es decir, que todo aquello que brota en nosotros, aquellos sueños, aquellos anhelos de igual de hacer cosas por mejorar, por crear cosas nuevas, incluso por mejorar el mundo, son devorados por esa conciencia que está ahí atrapada en ese Minotauro. Entonces, claro, necesitamos ir a atravesar el laberinto, ir hasta nuestra parte más interior que nos está paralizando y enfrentarnos al Minotauro, enfrentarnos a ese punto donde nuestra conciencia está lo más bajo que puede. Y después de enfrentarnos a ese momento oscuro de nosotros, tenemos el hilo de Ariadna, que es el hilo de la memoria del alma, que nos va a ayudar a poder salir del laberinto y con esas fuerzas renovadas pues podemos seguir ese camino de perfección y de ir mejorando en la vida. Así muy breve, podríamos andar más, pero como queremos ponerlo en práctica, pues, y ahora los otros dos los digo. Que tenemos a la hidra, que, como dice el mito, es una especie de dragón o de serpiente con varias cabezas, y cuando le cortamos una cabeza salen dos. En clave simbólica es que los problemas se multiplican, es cuando intentamos resolver un problema y se multiplica. En vez de arreglarlo se complica y salen más. Esto sería esa sombra de la que hemos hablado, es decir, que cuando intentamos resolver el problema fuera y no nos damos cuenta que el problema en realidad lo llevamos dentro, cuando lo aplicamos, lo empeoramos. Si lo aplicáramos, por ejemplo, a convivencia, tengo problemas de convivencia, tengo enfrentamientos con muchas personas. Si les culpamos a los demás, decimos, este tiene mal humor, aquel es un chismoso, aquel... Cuidado, igual eres tú el que te lo estás tomando mal, el que estás interpretando mal a las personas y por eso tienes esos problemas de convivencia. Es una aplicación psicológica, vamos a decir, de la hidra. Es, sobre todo, tomar conciencia de que somos nosotros la causa de los problemas que vemos en nuestra vida. Si no, cada vez que intentemos o culpemos al exterior, las circunstancias, a los políticos, nunca vamos a terminar de resolver nuestros problemas en la vida. Y el último es el dragón, que, como habéis visto en el vídeo, tiene muchas variantes, según las culturas tiene diferentes significados. La forma que nos llega a nosotros pues nos viene de la mitología nórdica. Dragón con alas, echando fuego por la boca, es una representación de las fuerzas de la naturaleza. Si nos fijamos un poco, están los 4 elementos alquímicos simbolizados en el dragón. El elemento tierra está simbolizado en las escamas, que es una especie de armadura, es muy difícil de herir. El cuerpo serpentino representaría el agua, flexibilidad, adaptación. Luego las alas, el aire y el fuego.
representa el conjunto de la naturaleza o de las fuerzas de la naturaleza como adversidad. Es algo tremendo, algo grandioso que no hay manera de vencerlo. También pueden ser todas las circunstancias de la vida que se nos hacen difíciles. Esto es un dragón, para mí es algo tremendo. Y hay una clave, que es que tiene un pequeño... suelen tener en su armadura los dragones un pequeño punto vulnerable a través del cual los héroes llegan. Y es tomar conciencia, es la idea, ese punto vulnerable en la armadura del dragón, de que lo que son adversidades en la vida requiere una comprensión. O sea, todas las dificultades que encontramos en la vida son fuerzas de la naturaleza que no comprendemos. Tienen unas leyes que si las comprendemos podemos ponerlas a nuestro favor. Podemos entender la resistencia de la piedra en la naturaleza. Nos puede hacer daño la piedra si la golpeamos, o la podemos utilizar como el apoyo para una casa. Todos los elementos que no son adversos los podemos convertir en aliados. Por eso el dragón en la mitología siempre esconde un tesoro. Cuando somos capaces de vencer al dragón, encontramos un tesoro material o de sabiduría. Así que... Muy bien, pues ahora ha llegado lo mejor. Entonces, vamos a ver, cada uno tenemos un grupito, ¿no? Y entonces vamos a identificarnos para que así lo sepamos los demás. Vosotros sois Minotauro. Vale, a ver, por aquí, ¿qué tenemos? Un dragón. A ver. De Lerna, ya sabéis lo que nos han dicho los compañeros, o sea, os identificáis. Y por aquí, Medusa, les salen serpientes por todos los lados. Vale, pues con estos 4 monstruos tenemos que arremeterlos, entonces cada equipo, cada grupo va a tener que combatir a su propio monstruo. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pues igual que todos los mitos pues nos hablan de elementos simbólicos que están en nosotros vamos a utilizar un juego, más o menos una dinámica, podemos decir también, para entrar en nuestro mundo interior. Entonces os voy a explicar cómo vamos a llegar al monstruo para poder combatirlo. Cuál va a ser esa trayectoria o recorrido que vamos a hacer. Vais a tener cada uno un... Tienen que levantar la hoja. ¿Qué tenemos Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues es un recorrido, como ha dicho Eva, pues se nos tiene que despertar el héroe para poder combatir esos monstruos que tenemos. Que se exteriorizan afuera, pero hay algo que nos toca muy dentro, algo de ellos. Entonces, ¿ese recorrido en qué consiste? Yo solamente voy a explicar las partes y luego ya seguidamente os pondréis en marcha, que será una serie de pasos en los que vais reflexionando para llegar hasta el centro. ¿De acuerdo? Entonces, el recorrido será el siguiente. Vamos a empezar primero, porque de momento no somos héroes, no nos hemos identificado con el héroe que llevamos dentro. Entonces es como vivir, la idea es el mundo ordinario. ¿Y en qué consiste el mundo ordinario? Pues sería cuando nosotros vivimos de una manera en la que estamos repitiendo siempre lo mismo. A veces lloramos, podemos reír o viajamos, pero siempre estamos como, voy a decir esta palabra que aunque hoy en día se usa mucho, pero es una especie de rutina o automatismo, lo empleo así para entendernos, en la que no hemos despertado lo mejor de nosotros mismos. O sea, no estamos en contacto con nuestro yo profundo. O sea, estamos un poco viviendo en bucle. Hacemos cosas, pero esas cosas no nos llenan interiormente. Ese sería el mundo ordinario. Pero llega un momento en el que uno pues empieza a preguntarse. O sea, bueno, esto luego lo vais a tratar en las mesas.
se pregunta, ¿y qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo todos los días? ¿Esto es lo que quiero yo vivir? ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, estas preguntas y otras es cuando de alguna manera algo se está despertando en nosotros y entonces nace, estamos en una escuela de filosofía y en este vocabulario que nosotros usamos decimos, nace el filósofo o nace el buscador o nace el idealista, aquel que quiere cambiar ese modo de vida que en realidad no está conforme con ello y que necesita cambiar para encontrarse consigo mismo. Pero para cambiar eso tiene que seguir el hilo de sus preguntas y además tiene que encontrar recursos en sí mismo. Esos recursos son cualidades o virtudes que tiene porque en ese camino que va a empezar a realizar va a encontrarse con ¿qué? Dudas, problemas, dificultades. Y entonces necesitamos los recursos. ¿Y dónde están esos recursos? Pues vamos a ver, ya lo vamos a ir descubriendo. En el camino, otro paso sería que vamos a encontrar algo especial. ¿Y eso especial qué va a ser? Va a ser un guía. Todo héroe, si lo vemos las historias, tiene un guía. ¿Un guía qué es exactamente, o más o menos? Pues sería alguien que nos va a dar algunos consejos, enseñanzas, y entonces nos va a ayudar a poder realizar nuestro camino. En realidad es un apoyo fuerte para nosotros. Necesitamos una guía, diríamos, para recorrer un camino desconocido, porque en realidad nosotros nunca hemos pasado por ese camino para llegar a la meta que queremos, o sea, descubrir nuestro mundo más real, más profundo, a través de todas esas preguntas que nos hacemos y que vamos a poner en acción. Pero esos guías conocen. ¿Por qué? Porque han pasado por ahí antes que nosotros. Esto es como cuando vamos al monte y alguien baja y le empezamos a preguntar, oye, ¿cómo ya falta mucho? ¿Está muy difícil el terreno? Y nos va diciendo, nos lo dice porque él ya ha pasado por ahí. Por eso es un guía. Y entonces él nos va a dar algunas enseñanzas que nos van a ayudar. Entonces, a ver qué os proponen los moderadores. Eso que nos den nos va a ayudar también a sacar más recursos y a estar confiados en todas las potencias interiores que tenemos. El siguiente paso es que ahora, con las herramientas que nos ha dado la guía, se eleva nuestro estado de conciencia porque tenemos una luz extra, una enseñanza extra que nos hace mirar de una manera más elevada. Entonces vamos a encontrarnos con los umbrales. Los umbrales van a ser puertas que en principio, cuando no éramos héroes, no las cruzábamos porque nos parecía eso una puerta de hierro insalvable, pero ahora resulta que con esta nueva enseñanza, para nosotros eso va a ser como una puerta así como de papel. Podemos pasar más fácilmente por ella porque la enseñanza nos ayuda a interpretar las cosas de una manera diferente, más elevada, y aunque la situación externa es diferente, nosotros ahora con esa enseñanza lo vemos de una manera en la que tenemos más amplitud de conciencia, quiere decir que tenemos, diríamos, más inteligencia para poder solucionar ese problema que tenemos delante. Encontramos soluciones diferentes a lo que antes teníamos como un camino automatizado. Podemos salir de ese automatismo con esta nueva enseñanza que tenemos. Entonces, podemos cruzar el umbral y ahora, ¿dónde nos vamos a encontrar? Ahí. Monstruo. Con el monstruo nos vamos a
encontrar con un monstruo que en realidad son las sombras que proyectamos nosotros. O sea, es un mundo nuestro, pero donde no hay luz. Pero, sin embargo, eso que teníamos, que nos han ido comunicando, transmitiendo esas enseñanzas, en ellas nos vamos a poder apoyar para poder luchar de alguna manera con estos defectos que nos vamos a encontrar. Y de ahí en adelante podemos hacer una reflexión de cómo luchar contra los monstruos. ¿Estáis preparados para hacer el recorrido? Entonces, ya tenéis el moderador que os va a ir comunicando y guiando por el recorrido. Muy bien. Bueno. Entonces la idea es que cada grupo exponga un poco como las reflexiones a las que han llegado, en plan sintético, 1 o 2 minutos. Vamos a terminar pues para hacer como una especie de epílogo final y dar algunas claves, diríamos, que yo he recogido de una filósofa muy querida que tenemos aquí, como es Delia Guzmán. Pues ella nos habla de unas pequeñas claves muy sencillas, diríamos, para ir sacando a ese que nosotros llamamos el héroe, ese pequeño héroe que quiere ir saliendo de ese mundo ordinario para ir enfrentando sus propios defectos, sus propias sombras. Y entonces nos dice que solamente con soñar no basta, evidentemente. Si queremos hacer ir caminando hacia el héroe, pues tenemos que aplicar ciertos elementos, porque si no, no va a haber héroe. Entonces es importante esta idea de empezar a actuar también, ya sea esa actuación cada uno entiéndalo como pueda, porque a veces el mismo hacer o actuar es encontrar esos pensamientos. Entonces también tenemos que entraríamos en ese terreno, esa acción. Entonces trabajar esa acción por voluntad, en la que nosotros estemos guiando hacia dónde queremos ir. Entonces las acciones tienen que ser elegidas por nosotros. Son cosas que ya hemos ido sacando por aquí, hemos ido hablando, pero ahora las vamos pues ya a hacer como un listado, que nunca hay recetas, esto es verdad, en la filosofía nunca hacemos recetas porque cada uno tiene que ver, pero siempre igual algunas de estas cosas, si las tomamos como referencias, nos pueden ayudar. Entonces esta idea de saber actuar, tener una sana actividad y la idea de elegir, saber elegir. Entonces, porque no da igual qué acciones hagamos en todos los momentos. Entonces, pensar para saber qué vamos a hacer. Otra de las ideas sería, cuando en filosofía todos hemos oído hablar de esta frase de conócete a ti mismo. Pues esto sería lo primero para saber un poquito más de nosotros mismos, de entender que tenemos ciertas habilidades, ciertas capacidades, y con eso podemos ser útiles, no solamente a nosotros, porque esto es un tema muy importante, sino también útiles a los demás. Porque a veces hablamos de crecer y nos enfocamos en nosotros solos, pero la vida la hacemos con los demás. Entonces es importante esa acción que también va dirigida a los otros. Otra de las ideas es intentar aquello que vayamos a hacer, porque, claro, perdona, ¿cómo te llamabas? Anchani, tenemos los Anchanes. Que nos dice, bueno, me paso unas horas del día en el balcón, pero habrá momentos que
ahora mismo llevo 3 años que no hago nada. Bueno, pero en tu vida diaria, me refiero, igual relacionamos el hacer algo con trabajar, pero son 24 horas y pues lo mismo preparamos la comida, o ir al monte, o haces, bueno, todos a lo largo del día hacemos actividades. Entonces, nos dice de hacer bien aquello que emprendemos, o intentar hacerlo bien. Igual alguno esta idea, ¿no? Es importante en ese tratar de hacerlo así, no porque vamos a recibir un premio, a veces lo que nos guía es lo que vamos a recibir. Entonces dice, no tanto por eso, sino porque así vamos a comprobar que cada vez somos un poco más eficaces. Eso también nos da una satisfacción interior. Y en este sentido nos dice conformarnos con aquello que vamos consiguiendo, pues bueno, ¿no? Cada uno en nuestra medida, pero por otro lado nos dice no conformarnos jamás. Bueno, ¿cómo es esto, no? O sea, sí conformarnos con lo que vamos consiguiendo y no fustigarnos porque no llegamos a tal, pero no conformarnos porque pues hay metas que todavía pues, tenemos que llegar y estamos en ello. Entonces, caminar hacia eso. Otra idea sería no dejarnos aplastar por los problemas diarios o que vamos teniendo, porque ya ha salido aquí esa idea de poder usar la imaginación, porque ante las dificultades podemos encontrar soluciones, diríamos, insospechadas, o sea que sería algo increíble, porque además si ante esas dificultades, en vez de, ahí Raúl también lo ha señalado, esta idea creo que ha sido la idea de no verlo tanto como dificultad, sino como oportunidad. Entonces ahí vamos como prueba, dijéramos, ¿qué estamos probando? Estamos probándonos a nosotros mismos en esa heroicidad y estamos ampliando un poco en esa dificultad si nos empleamos nuestra inteligencia, que ahí nos puede ayudar, y nuestra voluntad también. Entonces ahí estamos creciendo. Y encontrar en las situaciones oportunidades, o sea, y no dificultades, o sea, son oportunidades, pero muchas veces vamos ciegos y entonces empezamos a rumiar a todos los problemas que tenemos, ¿no? Nos centramos en todo eso que nos pasa y no vemos que eso realmente es una oportunidad para nosotros. Y nos quedamos atascados en la energía. Entonces no sacamos nuestra energía, nos dice, porque en este laberinto, hablando en el laberinto del Minotauro en el que vamos a ir a por el monstruo, dice hay 1000 puertas, pero entonces si no, estamos ciegos y no las vemos. También nos habla del amor. Porque hablamos de voluntad, hablamos de inteligencia, pero nos habla de saber amar. O sea, amar, porque con esta actitud pues vamos a saber mejor comprender a los demás. Y entonces, en ese sentido, pues les vamos a poder apoyar en sus problemas o lo que se necesite. Pero vamos a ser más bien un apoyo y no un atacante, ¿no? Pero hay que desarrollar el amor y ponerlo en los demás. Y luego las dos últimas nos habla de buscar el sentido de la vida. Hemos empezado hablando de eso porque salíamos de nuestro mundo ordinario haciéndonos preguntas. Entonces, el buen buscador que se hace preguntas, de verdad, encuentra respuestas. Porque no hay nada en la vida que sea azar, no llegan las cosas así porque sí. Y entonces el que sí que se hace preguntas, de verdad, las va a encontrar. Va a encontrar respuestas de sabiduría. O sea, porque a veces encontramos respuestas que no son de sabiduría. Y eso no encontramos ahí la fuerza que necesitamos, pero si las encontramos de sabiduría, sí, y estas son las que queremos encontrar. Y ya por último nos dice que mejoremos
a diario todo lo que tenemos entre manos y pongamos belleza y pongamos luz en todos los sitios. Luz nos dice exterior, pero también no debemos de dejar olvidada la luz interior, porque con esa luz interior también vamos a iluminar el exterior. Entonces, bueno, estas son un poquito, pues si os quedáis con alguna, pues bien estará, que seguro que nos va a ayudar. Y así vamos a poder emprender ese camino que a todos nos inspira y nos anima, como es el camino de Lero. Entonces, pues, bienvenidas sean las claves. Pues bueno, ya por esto damos por finalizado este inicio de viaje, porque el viaje no acaba.